Los habitantes de esta unidad dedican la presente a la señora Soledad Reyes de Moreno, madre de nuestro benefactor Mario Moreno Cantinflas, tío Alberto, año de 1962, porque aquí en esta parte de Iztacalco a esto le llaman las casas de Cantinflas. ¿Por qué será? Las donaría, pues dice ahí benefactor, pero qué mejor que preguntarle a nuestro amigo, que mire, ya viene llegando, tío Alberto, ya lo conoce, ¿verdad, tío Alberto? Su nombre, maestro. Francisco Cázares Alvarado, a sus órdenes. Estamos aquí. Gran conocedor de la historia de Iztacalco. Bueno, tratamos de explicar lo que más se pueda, pero sí, efectivamente, ya corría por el año de 1955 y 56, recién fundada la colonia Gabriel Ramos Millán, unos 6 años, cuando pues había mucha pobreza en este lugar. Digamos, no había como ahorita, todo eran casas, digamos, de cartón, muy humildes. Entonces, una vez vino Mario Moreno Cantinflas, allá por el año 57, y vio la situación, cómo estaba, y dice, caray, y empezaba la televisión apenas, pero los niños pues no tenían ahí. Entonces lo que hizo Mario Moreno Cantinflas era, en primer lugar, no me diga más, vamos a dejar picado al tío Alberto y vamos a entrar a la unidad, vamos, ¿no? Vamos, sí, cómo no. Ya vio tío Alberto, ¿a poco no? Está bien bonita esta unidad. Oiga, ¿las casas qué serían así? ¿Mandé? Perdón. ¿Así serían las casas? No, no, por supuesto que no. Las casas eran, digamos, una forma como de 2 plantas, con techo de 2 aguas. Como pie de casa. Como pie de casa. Eran muy bonitas ahí las casas, eran de abajo y arriba, a ver, de 2 habitaciones. Y entonces Mario Moreno vio la situación. Estábamos ahí pues paupérrima y dijo, voy a tratar de ayudar a algunos vecinos de aquí, de la colonia Gabriel Ramos Millán, tanto de Tlacotal como de Bramadero. Y sí, empezó a ver toda la situación, a hacer un censo y logró reunir una cantidad de dinero y empezó a hacer las casas posteriormente, pero vuelvo a repetir, las casas no eran como estaban ahora, sino que eran nada más así de 2 plantas muy bonitas que se veían de 2 aguas así. Y se les dio a todos los vecinos que estaban aquí, gente pobre, digamos de la colonia Gabriel Ramos Millán, como a otras personas también. ¿Viste? Así fue como constituyó. Pero entonces, ¿caminamos? Sí, caminamos, por favor. Y entonces, don Mario Moreno fue el benefactor, en aquella época, que tiene fama, pues, de que era hosco, pero mire. Bueno, sí, era hosco, pero al mismo tiempo sí tenía ese aire, digamos, de beneficiar a la gente humilde. Y usted ahí, cuando se proponía, lo hacía. Ahí más o menos es la forma, más o menos, de 2 aguas, que era más chiquita, modificada, como eran las casitas. Como las de acá, ¿verdad? Sí, como aquella, de usted, de 2 aguas allí. Aquí. Entonces, en ese sentido, se inauguró en 1962 y se le puso por nombre Unidad, antes ahí, Mario Moreno Cantinflas. Claro está, con el apoyo de su señora madre, como dice la plática, porque también, influyó mucho en su hijo. Y su hijo vino acá e inauguró aquí la plaza, esa fecha. Vino también su mamá. Ya, también, sí. Vamos a seguir recorriendo aquí. Mire, aquí era como estaban antiguamente las casas, ¿qué será? ¿Años 60? Sí, había árboles aquí, como se ve aquí. Nada más que después se quitó esto y se hizo como jardincito. Aquí había columpios y todo. Pero nada más que después, como había muchos árboles y aquí eran como tenían como jardines, entonces ya después las personas que llegaron y todo, entonces empezaron a hacer ahí, quitar todo eso. Les hacían daño los árboles. Pues sí. A ver, y ahora esta foto que tiene muchos recuerdos para usted, maestro. Sí, como no, bastante, sobre todo por mi esposa que estaba jovencita ahí. Sí, está muy bonita. Sí, muy jovencita. Fue reina de las fiestas patrias de aquí de Iztacalco. Ya. Sí. Y ya vemos que hacia la derecha está don Mario Moreno. Sí, fue cuando vinieron, cuando se acababa de hacer la unidad, entonces estaba la placa ahí, entonces vino a inaugurarla. Ya. Entonces por eso está la placa que ahora está ya a la entrada. Sí, desde un principio, como este señor ya que él iba a tirar o no sé qué cosa, el señor que vivía anteriormente, entonces ya después dijeron, no, vamos a pasarla para allá.
Ya. Oiga, ¿y su nombre, maestro? Miguel Grimaldo para servirle. Y su esposa. Guadalupe Guzmán Orozco. O sea, aquí eran felices. ¿O son Pues, felices? Era casita de mis suegros, Ya. esta de aquí. Yo me casé con ella, entonces aquí vivíamos los dos. Bueno, maestro. Ándele, mucho Gracias gusto. por Y mucho gusto haberlo conocido, compartirnos sus conocimientos. No, al contrario, gracias por venir a hacer este reportaje. Gracias. Que es bien para todos. Bueno, pues ya habitantes de esta Ciudad de México, el sol está, ¿verdad, maestro? Está tatemante, rostizante, pero todo sea por que usted conozca historias aquí en Iztacalco, que es un lugar maravilloso, y luego en casas de estas que son lecciones de vida, las casas que le llaman de Cantinflas, de Mario Moreno. Mario Moreno Cantinflas. ¿Cuánto les valían? Uy, a mis suegros pagaban 49 pesos mensuales. ¿Durante cuánto tiempo? Pues no sé cuánto. Unos cuánto 20 tiempo. años. Pues yo creo, no menos, porque pues era muy poquito lo que la Cantinflas se las vendió muy poquito, se las iba a regalar. Simbólica. Nada más que como, pues después, como le digo, los ingenieros se lo llevaron al baile. Uy, para dar coraje, Y maestro. luego, Pero bueno, maestro, muchas gracias. No, al contrario, señor, muchas gracias. Ya ve, visite a la gente de Iztacalco, son bien buena onda, muy amables, muy cálidos. Aquí tenemos dos que nos han guiado y ahora sí, como dicen por ahí, échale un ojito porque ay, ojitos pajaritos. Pero qué bonito es caminar por estas colonias, unidades habitacionales de Iztacalco. Ahí nos estamos viendo, gracias.